Bueno, estamos de regreso, estamos conversando con José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, también titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y le dejamos ahí la famosa pregunta bocapié. ¿Va a aspirar José Dantes en el 2024? ¿Será parte de la renovación del PLD y la Sangre Nueva? Mira, yo creo que realmente dependerá de si los electores del Distrito Nacional y los compañeros de nuestro partido así lo quieren. Lo que sí te puedo decir es que lamentablemente la capital está huérfana de la representación senatorial. Hemos visto cómo la actual senadora, que era una crítica acérrima de los préstamos cuando estuvo en la Cámara de los Diputados, pues ahora prácticamente se ha transformado en la promotora del endeudamiento nacional. Y por otro lado ha hecho prácticamente el que te digo, un giro de 180 grados en cuanto a sus posturas. Por ejemplo, la semana pasada votó a favor de una ley que limita la libertad de expresión, que ha sido criticada por muchos medios de comunicación, pero cuando tú te vas al rol de fiscalización que es propio del Congreso Nacional, ella no ha hecho absolutamente nada en ese sentido, cuando siendo diputada era una de las principales que vivía con la palabra fiscalizar al Estado. Pues ahora no está haciendo eso. Se opone totalmente porque es su partido. Entonces, yo creo que en el rol de la fiscalización está muy floja o prácticamente está nula. ¿Por qué? Porque no ha hecho absolutamente nada en ese sentido. En el rol de la representación, yo creo que a diferencia de otros senadores que tienen en sus provincias, tienen sus encuentros, se reúnen con los municipios, con la comunidad. Nunca he visto ni he escuchado encuentros de la senadora en ninguna de las circunscripciones del Distrito Nacional. Entonces, ¿cómo usted puede saber cuáles son las necesidades de la comunidad que usted está representando si usted no se reúne con estas personas? Está ausente. Está ausente totalmente. Entonces, por eso es que digo que la capital está huérfana de representación senatorial. Porque aquí hay algo que hay que tener claro, y es que independientemente de que la función de los congresistas está muy clara en la Constitución, no es menos cierto que la fiscalización aquí ha sido la cenicienta de las tres funciones de los diputados o los senadores. Por ejemplo, las ARS sacan de la cobertura los accidentes de tránsito. ¿Cómo es posible que no se haya fiscalizado en el Senado o en la Cámara de Diputados a las ARS? ¿Por qué razón no se les ha llamado, no se les interpela a los fines de saber por qué razón ellos han excluido de su cobertura como aseguradoras los accidentes de tránsito? Eso es una aberración, porque justamente las muertes que se dan en las calles de nuestro país, aparte de la delincuencia, es por accidentes de tránsito. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de fiscalización, pero hay muchos otros más. O sea, se supone que las instituciones públicas están sujetas a fiscalización. ¿Qué ha hecho ella en ese sentido? Absolutamente nada. Entonces, yo creo que en ese rol ella prácticamente se ha quemado. Pero si nos vamos, vuelvo y digo, al de la representación, ha estado ausente. Entonces yo creo que la sociedad del Distrito Nacional, los electores, se merecen un representante o una representante que vele por los intereses de las circunscripciones que componen el Distrito Nacional, que son muy disímiles. La circunscripción 1 tiene su realidad muy particular. La circunscripción 2 también. Y la 3 es la que más electores tiene, pero es la que más necesidades tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un problema en esa comunidad, en cualquiera, ¿dónde quién van ellos? No, van donde un ministro. ¿Tú crees que un ministro va a estar recibiendo a una junta de vecinos de la circunscripción 3, de Gualey, de La Puya, corriendo? Entonces le salen corriendo. Ahora, a quien ese ministro no se le puede esconder es a un senador o a una senadora.
Es así. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí viene la labor de representación. Y cuando ya nos vamos a lo que tiene que ver ya propiamente con la legislación, cuáles son los proyectos de ley que esta senadora ha presentado, que vayan en beneficio de la sociedad dominicana. Yo no conozco ninguno. Lo que yo sí conozco es los informes que ella ha dado a través de la Comisión de Hacienda para la aprobación de los préstamos, que vamos por más de 9,000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál ha sido el destino de ese dinero? Porque nos critican de que en los gobiernos nuestros nosotros también hacíamos uso de préstamos a los fines de poder gobernar. Pero el destino de esos préstamos están ahí están las carreteras, ahí están los kites, ahí están las estancias, las escuelas, ahí está la tanda extendida, ahí está el 911, aunque lo han dejado caer. Lamentablemente, el deterioro de los servicios públicos en esta gestión prácticamente ha sido como un estandarte. Ellos aparentemente creen que haciéndole daño al 911, a la asistencia vial en las carreteras, al paso rápido en los peajes que no funcionan ya, prácticamente tú debes tener a alguien ahí que eche los 50 pesos. Ellos creen que le están haciendo un daño al PLD y no es así. A quien le están haciendo daño es al pueblo dominicano, es a la sociedad dominicana. Vimos ahí hace unos días que el asesor en materia de seguridad y asuntos penitenciarios del Poder Ejecutivo, el ex rector de la UAS, Roberto Santana, sí, hablaba algo parecido a lo que tú dices, sí, refiriéndose a la cárcel de La Victoria, de que esa cárcel, oye, tiene 2 años lista y que supuestamente están auditando hasta las varillas que se colocaron ahí para abrirle, que ya hay pabellones que están óptimos para usar. Y él dice más o menos algo parecido, que se debe quizás a un elemento político el que esa cárcel no esté funcionando, o sea, que te está dando la razón de alguna manera. Sí, ¿tú crees que hay una política dirigida desde el Estado dominicano para que todo lo que sea PLD destruirlo y decir el PLD no hizo nada? Mira, yo creo que puede haberlo en parte, o sea, puede haber una intención de no darle continuidad a lo que estaba bien. Y eso fue algo que el expresidente Medina había reclamado hace una semana, de que se le estaba pidiendo 2 cosas: que no nos hagan retroceder 20 años atrás y que como él hizo cuando él llegó a ser presidente, que continuaran lo que estaba bien, lo que estuvo bien. Entonces yo creo que los servicios públicos que encontró esta gestión de gobierno estaban funcionando. Si ellos querían hacerle algún cambio o ajuste, lo podían hacer, pero no degradarlos hasta tal punto de que hoy son inservibles. Con respecto al tema de las cárceles, te puedo comentar que me parece muy grave la denuncia que ha hecho este señor Roberto Santana, de quien tengo la mejor de las referencias, lo conozco de manera muy personal, trabajé con él muchos años cuando fui fiscal, y realmente esto es algo que debe llamar la atención de toda la sociedad dominicana, porque si bien es cierto que pudiera haber un proceso de auditoría de la nueva cárcel de La Victoria, no es menos cierto que eso no impide que si hay áreas que ya están listas, pues sirvan para descongestionar el viejo modelo, que lo que ha sido es una cuna de, vamos a decir, de universidad para graduar de maestrías en criminalidad a los que están allí, porque no se da ningún proceso de regeneración para que se puedan reinsertar a la sociedad como manda la Constitución. Entonces, cuando él atribuye a boicot interno en la Procuraduría por parte de técnicos y atribuye a situaciones políticas dentro de la Procuraduría, yo creo que eso son cosas extremadamente graves, porque él es el asesor del presidente en materia de las cárceles y por vía de consecuencia se supone que es quien participa de una manera activa en la formulación de la política carcelaria y penitenciaria para el nuevo modelo. Entonces, me da mucha pena porque estas cárceles, independientemente de la situación en la que se encuentren en términos de auditoría, si se pueden utilizar, pues no se desmejoran más de lo que ya pueden estar por 2 años en desuso.
y uno hasta puede llegar a pensar de que están dejando que se pongan viejas, que se dañe todo, que se caiga, para entonces que la auditoría contemple de que lo que se hizo fue un desastre, de que lo que se encontró no servía, pero al 16 de agosto del 20 estaba hábil para operar. Que hay una sobrevaluación, etcétera. Eso no quita que tú puedas hacer uso de las instalaciones. Porque el que tú transfieras a 400 presos de la vieja cárcel a la nueva cárcel no te cambia el hecho de una posible sobrevaluación, ¿no? Ni los vicios de construcción tampoco, porque los vicios de construcción en todo caso estarían ahí como quiera. Ahora, si hubo sobrevaluación y si hubo vicios de construcción, ¿quién es el responsable de eso? ¿El procurador o los constructores? Bueno, debería ser el constructor. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no se han investigado a los constructores? Los constructores están vinculados a este gobierno, como todos estamos claros. Entonces, ahí entra en juego ya otro elemento, que es la objetividad en la investigación de ese Ministerio Público, que acusa por un lado que esa nueva cárcel se construyó en un terreno fanegoso, que tiene vicio de construcción, que está sobrevaluado, pero acusado de eso o imputado de eso solo está el ex procurador y los constructores. Porque en los otros casos que hay, en los pulpos y en los demás, no solamente están los funcionarios, sino los que eran socios o los que participaban en esas obras. Entonces, ¿por qué no está el principal participante de la construcción de la Nueva Victoria? Vaya usted a saber por qué. Entonces, esos son los elementos que realmente preocupan, y yo creo que el cambio, como le han llamado a esta gestión, ha sido un fiasco. Es un fracaso. Ha sido un gobierno que llegó lamentablemente en una plataforma llena de mentiras, en una plataforma donde criticaban una serie de cosas que están haciendo ahora 3 y 4 veces de una manera más grosera, y que justamente por toda esa situación y por el mal manejo del país, de la economía en sentido general, al pueblo se le ha ido ya cayendo el velo que tenía y se ha dado cuenta, y está llegando a ser la comparación de cómo estaba su situación 2 años atrás, aún con la pandemia. Hay un punto en comparación. Entonces, un punto de comparación. O sea, yo te pregunto a ti, o yo le pregunto a los televidentes que nos están viendo, ¿cuándo habían más interrupciones a la energía eléctrica? ¿Antes u hoy? El 911, ¿cómo funcionaba antes y cómo funcionaba hoy? La inseguridad ciudadana, ¿estaba peor antes o está peor hoy? Los servicios públicos, ¿estaban peor antes o están peor hoy? Entonces, esos son los problemas que le preocupa al pueblo dominicano. La ama de casa que no le da el dinero para comprar en el colmado lo que necesita para mantener a sus hijos. ¿Por qué? Porque los subsidios se han cortado también, lamentablemente. En 16 años nunca hubo un fraude en la tarjeta en la tarjeta Solidaridad. Estos tipos tienen 20 meses gobernando y ya tienen un fraude de más de 300 millones de pesos. Y la directora de ese programa dice que el caso está cerrado, como que ella es la Procuradora General de la República, la fiscal investigadora y la jueza que lo decidió. Entonces, lo que hemos visto realmente es un mal manejo por parte de esta gestión en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito gerencial, en el ámbito de las políticas públicas en sentido global. Y el pueblo dominicano ya se ha dado cuenta, se ha despertado, y yo creo que ellos van a repetir como han hecho en los otros gobiernos. 4 años y se van. Bueno, vimos también en estos días que una fiscal o procuradora adjunta, me parece, del PECCA, confirmó que a Danilo Medina se le ha estado investigando y que hasta el momento no han encontrado ningún elemento que lo vincule a actos de corrupción. El PLD responderá de manera institucional a esto, se opone o no se opone a que se siga investigando, y de alguna manera se le pedirá a esa institución que más adelante le pida perdón a la figura del expresidente
por haberlo mencionado en algunos casos y hacer entrever que él tiene que ver con algún acto? Mira, ya hemos respondido. Yo di unas declaraciones en ese sentido a través de mis cuentas de Twitter. Realmente entiendo que son unas declaraciones muy antiéticas, muy poco responsables, porque esa procuradora que es de experiencia sabe bien que si ella no tiene pruebas, si ella no tiene los elementos suficientes para imputar a un agente, a una persona, sea el expresidente Medina o sea un ciudadano cualquiera, no debe referirse a que esa persona está siendo investigada, pero no tengo pruebas, porque eso es una violación grosera y flagrante de la presunción de inocencia, pues condiciona al que la ve o al que la escucha de que esa persona pudo haber cometido un ilícito penal, pero usted no tiene cómo probarlo. Y por otro lado también eso es una muestra de lo que es el desvío del poder, que en este caso tiene el Ministerio Público, porque si tú reconoces que no tiene los elementos para poder imputar a esta persona y que no todos los elementos que se mencionan son de índole penal, por vía de consecuencia, usted debe ser lo suficientemente objetivo, que es uno de los principios rectores del Ministerio Público, y haberse mantenido calladita, independientemente de que fuera una pregunta que le formularan. Así como ellos dicen muy bien, no podemos hacer referencia porque es una investigación que está en curso o porque no queremos hacer referencia, así de esa misma forma ella lo pudo haber hecho en lugar de dar esas declaraciones tan inoportunas, tan improcedentes y que desdicen mucho de la ética y de la objetividad del Ministerio Público. Nuestro partido simplemente está claro de que si en la Procuraduría existiese algo en contra del expresidente Medina, hace rato que ya fuese citado. Pero no ha sido citado, nunca lo han citado de ni manera creo privada. que será citado. ¿Tú sabes por qué? Porque el que conoce el Estado sabe muy bien que la Presidencia de la República tiene dos ministerios que son los auxiliares del presidente. El Ministerio de la Presidencia y el administrativo de la Presidencia. Esos dos ministerios son los que llevan a cabo la gestión, vamos a decir, del día a día de los proyectos de la Presidencia de la República. Y en todo caso, la responsabilidad penal es individual. Yo no soy penalmente responsable por los hechos que haya hecho un ministro u otro ministro o un director general. En eso estamos claros, la Constitución está ahí y lo dice claramente. Entonces, él no puede ser responsable ni siquiera por lo que hayan hecho miembros de su familia, que está por verse en los tribunales, porque inclusive doña Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de ética de este gobierno, en el caso de Lisandro Macarrulla, dijo que a él no se le podía citar, ni interrogar, ni investigar, porque no había sido él el que manejó la empresa que construyó las nuevas cárceles, sino su familia. Entonces, si me excluyen a Lisandro Macarrulla porque no fue él, sino su familia, ¿por qué razón me quieren vincular al expresidente Medina porque sus hermanos estén siendo imputados o acusados de hechos que riñen con la ley, pero que no tienen nada que ver con él? Entonces yo creo que ahí, vuelvo y digo, se ve claramente la falta de objetividad del Ministerio Público, y eso es algo a lo que nosotros como partido siempre vamos a estar pendientes de que se respete el debido proceso para toda persona que sea sometida. Dantes, ya estamos ya finalizando y ya por último, Danilo salió hace una semana a la calle, ¿seguirá en la calle? Seguirá en la calle hasta el día 31 de julio. Nosotros vamos a tener actos de juramentaciones de nuevos miembros, sumando estrellas, como yo te comenté, donde la mayoría son jóvenes entre los 18 a los 35 años. Y al 31 de julio, cuando ya vayamos por la 10ª provincia, vamos a contar con más de 211,000 nuevos miembros que van a formar parte de la familia PLDista, que va a brindar esas ideas frescas, esa sangre nueva que estamos requiriendo para reconectar con la sociedad de hoy y de esa manera interpretar de una forma fehaciente lo que son las expectativas del pueblo dominicano y hacer nuestras sus causas sociales. Bueno, señores, ahí está toda la información. José Dantes ha demostrado que aparte de ser un joven capacitado, se ha convertido en un peso completo de la política. El tiempo en televisión es muy corto. Tendremos que invitarlo en otra ocasión para seguir hablando de otros temas.
Pero lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. Reiterarles que nos pueden seguir a través de todas las plataformas digitales Al Filo RD, así que hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.